Buenos días, profesor Humberto Zavala, ¿cómo me le va? Le saluda gratamente desde Maracay el abogado Maure Rojas, uno de los participantes en la cátedra clínica forense de la especialidad en medicina legal de acá de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Bueno, profesor, primeramente agradecido por todo ese cúmulo de conocimiento que es sumamente amplio y que debe mi persona manifestarle de una manera completamente humilde, que es bastante, que el reto es sumamente grande al tratar de manifestarle a usted una respuesta sólida con respecto a qué es lo que aprendí, puesto que es mucho lo que hay que abordar, y estoy totalmente convencido, mi estimado profesor, que la clínica forense va mucho más allá de lo que nosotros logramos atender y captar producto de su conocimiento, y que por supuesto se traduce en una cosecha invaluable, ¿no?, dentro del árbol de la medicina legal, y evidentemente como un aporte sumamente claro para el ejercicio del derecho, especialmente el que está involucrado con la actividad penal propiamente. Bueno, muy respetuosamente le manifiesto que, lejos de manifestarle o expresarle qué fue lo que aprendí, me gustaría mejor expresarle cuáles son mis conclusiones con respecto a la cátedra y qué fueron los actos académicos más preponderantes y significativos que desde mi punto de vista fueron los recabados. Entonces, mi estimado profesor, comienzo manifestándole que el estudio de la medicina legal es sumamente abierto, ¿no? Los axiomas, las aristas que se presentan allí son bastante amplias, y esto es producto, por supuesto, de que representa todo ello una ciencia completamente multidisciplinaria. Ahora, ¿por qué? Porque la medicina legal abarca la participación, permite el estudio y el complemento de otras ciencias que de orden social, que de orden jurídico están presentes allí. Lógicamente pudiera yo mencionarle que el derecho penal está involucrado directamente, pero es que pudiéramos incluso vincularlo directamente con el derecho civil, con el derecho sucesoral, que son diferentes alcances que pudiera tener, que puede, y estoy seguro es así, tener la medicina legal. Sin embargo, cuando hablo exclusivamente sobre la clínica forense, entendiendo esta como parte de la medicina forense, que permite o que nos permite a nosotros poder realizar o efectuar un estudio, un examen médico, un pequeño diagnóstico, pequeño, mediano, grande, desde el punto de vista como lo vea el abogado o el profesional en ejercicio que se encuentre en plena praxis de la labor clínica forense como tal, ¿no? Entonces, resulta que la medicina forense representa ese estudio, ese examen, ese diagnóstico que de orden médico-legal le permiten a los profesionales del derecho poder ofertar, poder proponer, poder manifestar una noción clara acerca de lo sucedido, y evidentemente poder manifestar de una manera material, sólida, y por supuesto como un medio probatorio completamente abierto y que es permitido o que es permitido directamente por el Código Orgánico Procesal Penal, favorece a una de las causas. Pero fíjese usted, mi estimado doctor, que dentro del proceso académico, dentro de los aspectos más interesantes, ¿no?, a los cuales yo me sometí, fue al estudio nuevamente del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjese usted que me llamó poderosamente la atención cuando usted mencionaba abiertamente que en Venezuela no existen los crímenes, y que lógicamente el Código Orgánico Procesal Penal no contempla la criminalidad en su más entera expresión, ¿no? Eso me llamó poderosamente la atención. ¿Y por qué? Indudablemente que lógicamente en el estudio del pregrado nosotros abordamos el derecho penal no solamente de orden sustantivo, sino también procedimental, pero al parecer se nos olvidan o no tomamos en cuenta aquellas pequeñeces que resultan ser sumamente importantes. A todas estas, mi profesor, cuando usted me menciona que el delito del crimen no está estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal, debo manifestar abiertamente que sí, eso es cierto, no está contemplado. Sin embargo, me vi en la necesidad de hacer una investigación o de buscar algún antecedente que de orden material jurídico me permitiera poder no debatir, claro está, sino señalar que en el pasado tuvimos el Código de Enjuiciamiento Criminal,
que de acuerdo a lo que puedo leer acá, fue la Gaceta Oficial número 748 del año de 1962. Entonces aquí hablábamos, por supuesto, de diferentes disposiciones, y ciertamente, a pesar de que el título del texto legal versa sobre el Código de Enjuiciamiento Criminal, no deja de ser menos cierto que el mismo artículo número 1 de este instrumento legal habla abiertamente de que todo delito o toda falta nace acción penal, o nace una acción penal para el castigo del culpable. Ciertamente no aborda la criminalidad o el crimen como un delito de una manera completamente abierta. Entonces genera esa duda, y por supuesto es lógico que el alcance directamente de este Código de Enjuiciamiento Criminal era muy pobre. Sin embargo, también el Código Orgánico Procesal Penal muestra muchísimas vulnerabilidades con respecto a áreas de interés jurídico, como lo es la medicina legal y evidentemente la clínica forense, como una herramienta, como ese diagnóstico, como le acabo de mencionar hace poco, que nos permite poder ofertar, manifestar e incluso considerarlo como un hecho probatorio, como una experticia que de orden profesional, por supuesto, ayuda a la causa penal. Hay unos aspectos interesantísimos que también me llamaron la atención, como lo es la investigación penal. Usted hablaba muchísimo de la axiología, usted nos comentó abiertamente sobre la codificación penal, este último punto que para mí fue sumamente importante, ¿no? Porque si bien es cierto, en un video anterior le comentaba a mi estimado profesor Zavala que la codificación penal o la codificación en el derecho era antiguamente llamada derecho codifical, resultaba que implicaba, por supuesto, la interpretación de los textos. Claro está que esto es lo que se conoce hoy en día como la hermenéutica jurídica. Sin embargo, la codificación penal, como el estudio o como la interpretación del texto, detrás del texto o detrás de la escritura, representa algo sumamente importante. Entonces, si bien es cierto que la investigación penal se encuentra totalmente centrada en la búsqueda, y voy a insistir en esto, en la búsqueda de todos aquellos elementos que se encuentren o que guarden directamente relación con la perpetración del hecho punible, no es menos cierto que hay garantías no solamente de orden constitucional, sino también principios y garantías, que valga la redundancia de la palabra, del término, se encuentran plasmadas directamente en el Código Orgánico Procesal Penal. E incluso, mi estimado profesor, poseo acá la ley del ejercicio de la medicina. La ley del ejercicio de la medicina, y aquí me doy cuenta que en su propio artículo número 2 establece lo siguiente, ¿no? Que a los efectos de la presente ley se entiende por ejercicio de la medicina la prestación por parte de profesionales médicos de servicios encaminados a la conservación, al fomento, a la restitución de la salud y a la rehabilitación física o psicológica de los individuos y de la colectividad. La prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, la determinación de las causas de muerte, y aquí hablamos ya de la medicina legal o de la medicina forense, ¿no? La determinación de las causas de muerte, el peritaje, el asesoramiento médico forense, así como también la investigación y la docencia clínica en seres humanos. Entonces, esta ley del ejercicio de la medicina, a pesar de que de forma sustantiva, por supuesto, aborda lo contenido o lo relacionado directamente a la medicina legal, nos da una clara visión acerca de lo que debería y lo que debe ser nuestra misión, no solamente como profesionales del derecho, sino también como expertos en esta área tan importante como lo es la medicina legal, por supuesto, conformándose esta como una especialidad que de orden universitario nos ofrece directamente nuestra casa de estudio. Entonces, cuando hablo de la codificación penal, y usted lo comentaba muy certeramente, que estas representaban todas aquellas expresiones, todas aquellas palabras, todos aquellos mensajes que se encuentran ocultos y que están detrás de las escrituras, y es por ello que el Código Penal, el Código Civil, el Código Orgánico Procesal Penal permite esas interpretaciones, pero las interpretaciones deben ser completamente apegadas a derecho. Las apreciaciones deben ser fundamentadas en una teoría, ¿no? Lo que usted llamaba en su momento la axiología jurídica. Entonces, fíjese que
porque posterior a ello y como un complemento, claro está, sobre este aprendizaje, hay un elemento académico que también resultó muy interesante para mi persona, y fue el hecho de haber conocido la simetría de la prueba. El término simetría de la prueba, o la expresión, no la conocía, así como tampoco conocía la codificación penal, ¿no? Debo señalar que ha sido muy provechoso cada uno de estos aspectos que de orden académico o educativo he podido tener la oportunidad de absorber, no solamente como un conocimiento académico, sino también profesional, que me permite mejorar el ejercicio. Hoy por hoy creo no estar equivocado en esto. Hay muy pocos profesionales que utilicen el léxico, el vocabulario jurídico de una manera pertinente, eficaz y por supuesto apegado directamente a la ciencia a la que corresponde directamente el argumento. Entonces fíjese que me queda claro que la simetría directamente de la prueba se puede razonar de muchas maneras. Insisto, se puede razonar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque no me cabe la menor duda que la simetría de la prueba implica el tener que abrazar o el poder abrazar diferentes aristas de conocimientos de orden penal, que implican el principio de que el principio de igualdad en el proceso, la equivalencia de las diferentes oportunidades, el equilibrio directamente de las posiciones de las partes que se encuentran participantes o intervinientes dentro del proceso penal. Entonces es importante, mi estimado profesor, por supuesto esto es una apreciación muy personal, que tenemos una realidad jurídica sumamente abierta y que está por supuesto muy golpeada por las confusiones que de orden profesional están presentes allí. Entonces la realidad penal a la cual hago referencia representa por supuesto una posición completamente ontológica. Es una creencia de quien le manifiesta estas palabras de orden responsable y comprometida. Ahora, ¿por qué se lo planteo de esta forma? Porque existe un total desacuerdo entre las vigencias de las interpretaciones jurídicas y las realidades tribunalicias. Esto por supuesto trae una consecuencia completamente nefasta, una repercusión muy negativa en la propia cosecha que es esperada directamente por los actores que se encuentran presentes en el proceso, especialmente, mi estimado profesor, aquellos que son protagonistas en la investigación penal. De hecho, a lo largo de la temática también me vi la necesidad de abordar cierta doctrina, como la que le menciono acá, como la que le muestro, ¿no?, que es la investigación penal, la investigación criminal, la investigación criminalística en el COD, cuyo autor es el doctor Mario del Huille, acompañándose por el doctor también en Derecho, Lenin del Huille. Y ellos manifiestan abiertamente, ¿no?, que existen muchísimas innovaciones en la investigación penal, y una de ellas es precisamente el abordaje de los aspectos relacionados con la medicina legal, y establecen una clara determinación acerca de la importancia que debe tener la clínica forense dentro del proceso judicial. Ahora, ¿por qué? Porque la medicina legal en sí misma es una ciencia que permite auxiliar o que auxilia directamente a la administración de justicia en aras de buscar una verdad que es completamente procesal. Porque hay verdades verdaderas y hay verdades procesales. En nuestro caso particular abordamos de una manera sumamente comprometida la verdad procesal, es decir, aquella que consta en auto. Entonces, fíjese que este autor no solamente habla de las diferentes innovaciones, o estos autores de las diferentes innovaciones sobre la investigación penal, sino también sobre la admisión de los medios de prueba, y aborda con claridad como un hecho completamente novedoso, nuevo, el peritaje, los diagnósticos, los aportes que puedan hacer los profesionales en el ejercicio de la medicina forense, entre otros, ¿no? Entonces, hay indudablemente muchos aspectos que yo pudiera considerar como significativos dentro de este proceso de aprendizaje, y radican en el mismo hecho de haber no solamente abordado estas áreas o esta área denominada clínica forense como una de las más importantes, sino que también me permitió conocer algunos elementos que de corte interpretativo están presentes directamente en la ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación, esta que le muestro acá, ¿no?, que sigue estando vigente del año 2012, ¿no?, en donde se habla de los diferentes servicios que presta directamente el Servicio Nacional de Medicina Forense. Y es que yo me pregunto, profesor,
cuáles son los servicios directamente que presta el Servicio Nacional de Medicina Forense. A la luz de la propia interpretación que les pongo, debería ofrecer de forma material y de alta calidad, claro está, un servicio de patología forense, un servicio de identificación de personas fallecidas, un servicio de autopsia, entre otros, el servicio de clínica forense como tal, y por supuesto tener la nómina de los profesionales que sobre esta perspectiva, que sobre esta área del saber es importante tener, ¿no? Y por supuesto otros servicios periciales que reclame, que exija el mismo sistema extrajudicial y el judicial propiamente dicho. Lógicamente, mi estimado profesor, que la medicina legal forma parte, es una de las ciencias o áreas del saber que involucra directamente y que favorece la administración de justicia, y que por supuesto todo profesional del derecho debe conocer. Cada uno de los estudios, entre ellos la clínica forense, como una de las herramientas, reitero, insisto, que nos permite el poder reconocer, diagnosticar y hacer un examen del organismo, nos va a dar una clara convicción acerca de lo que pudo haber sucedido, reitero, como teoría, como hipótesis. Entonces, dicho esto, también debo recordarle que la exigencia de la cátedra cada día iba más en aumento. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque en la medida de que usted iba enviando las notas de voz, relacionándolas directamente con el campo de acción académica, era indudable que existía un grato compromiso de parte de cada uno de los participantes, en este caso nosotros los estudiantes, los alumnos, de profundizar directamente en cada uno de los temas tratados. Y fíjese que tanto fue así que el libro de medicina legal de la doctora Taella Villamizar fue una herramienta doctrinaria sumamente importante. ¿Por qué? Porque este libro muestra directamente muchísimas apreciaciones con respecto al área de conocimiento que estamos abordando en esta área. Y fíjese que tanto es así que la misma doctora Taís Villamizar afirma que el objeto de la medicina legal es el hombre. Claro está, estudiado desde el punto de vista científico para poder establecer sus relaciones con la sociedad en la cual vive y se desenvuelve. Y ella incluso reafirma, como se lo acabo de mencionar, que la medicina legal tiene una participación activa en muchísimas áreas del saber o en muchísimas áreas del conocimiento, tales como la física, la química, la histología, la psiquiatría, el derecho civil, el derecho penal, e incluso hasta con la propia anatomía, que forma parte directamente de este cuerpo de conjugaciones académicas. Pero también están las lecciones de medicina legal de Humberto Giannini, que es una de las doctrinas también que me pareció sumamente interesante, algo extensa, claro está. Recordemos que somos profesionales en el derecho, y a pesar de tener un hábito en la lectura, no deja de ser menos cierto que la lectura que guarda relación con la medicina suele ser algo pesada. Entonces la interpretación debe ser dada y debe ser una consecuencia inmediata de un proceso de análisis y de preestudio sobre la temática que se esté abordando. Entonces, como usted se puede dar cuenta, le he manifestado una conclusión abierta sobre lo que yo he aprendido, ¿no? Porque indudablemente, como profesional del derecho, es una obligación no solamente mía, sino de todos aquellos que ejercen esta digna profesión, de estar un paso adelantado y abrazar estas innovaciones que de orden académico permiten el fortalecimiento de la profesión. Y lógicamente todo esto se traduce en un claro ejercicio, mucho más abierto, mucho más seguro y por supuesto apegado a las tendencias del hoy. Mi estimado profesor, le habló el abogado Mauri Rojas, su estudiante en la cátedra clínica forense de la especialidad medicina legal. Entonces, un grato placer haberlo tenido como un docente. Fue un honor para mí haber participado como uno de sus estudiantes. Muchísimas gracias.